Piso de nuevo, episodio número 3. Vamos a hablar un poco de lo que significa ser padre, esposo y expatriado. Como les he contado en episodios anteriores, yo vivo en Berlín, Alemania. Nací en Venezuela, tengo ya 18 años fuera de mi país. Estuve primero en Dinamarca un tiempo, un par de meses estudiando antes de venirme a Alemania. Y bueno, tengo ahora dos bellas niñas, una de 14 años y otra de 10. Y bueno, la verdad es que es todo un reto, ¿no? Equilibrar un poco la familia, el trabajo, en el contexto de expatriado, ¿no? Teniendo que criar en dos idiomas, con dos culturas, con familiares que están pues en todo el mundo, con abuelos que están también en Venezuela, en España, en Alemania. Y pues la verdad es que es un reto, ¿no? No sé si ustedes han tenido experiencia en ese sentido. Am, pues llegar a una cultura como la alemana, siendo venezolano, siendo latino, pues la verdad es que es un gran choque, ¿no? Hay una gran diferencia de costumbres, de idioma, de estilo de vida, eh, que aunque pues yo estaba claro y era un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? Algo completamente distinto a lo que yo conocía. Y al principio, como esta cosa, esta novedad, salir del país a un lugar donde no se habla tu idioma, donde el clima es completamente distinto, donde la gente se ve completamente distinta, a mí me parecía muy atractiva esa idea. Eh, Aprender el idioma era algo que quería hacer. Para aprender alemán a uno le tiene que gustar el idioma, la verdad. Porque es un idioma tan jodido, tan difícil, que si no te gusta, no lo vas a aprender. Le vas a tener antipatía, le vas a tener arrechera. Y así no lo vas a aprender. Em, pero a mí sí me gustaba el idioma, así que lo aprendí relativamente rápido. Mi pareja además es alemana, entonces eso obviamente funcionó cuando nos conocimos en inglés, ¿no? Ella no hablaba nada de español, yo no hablaba nada de alemán, así que el idioma común era el inglés, aunque ella no habla mucho inglés tampoco. Pero cuando yo empecé a aprender y ella como que se dio cuenta de que ya yo estaba agarrando el idioma, ¡pum! Hizo un switch y me empezó a hablar en alemán. Y eso la verdad fue lo que impulsó que yo realmente empezara a hablar. Pues, y sin embargo también, pues ha sido muy difícil ya después de tantos años. O sea, yo hablo bastante bien, pero nunca jamás a nivel nativo, pues, ¿no? Siempre el inglés lo he hablado mucho mejor, aunque ya se me empiezan a cruzar palabras en los tres idiomas. Ya ni siquiera sé qué idioma hablo. Pero es un idioma bastante complicado. Luego la adaptación al clima, como les dije al principio, esta cosa de las cuatro estaciones, ¿no? Invierno, primavera, verano, otoño, es algo que no tenemos en el Caribe. Y completamente nuevo. Cuatro estaciones completamente distintas, donde uno se viste distinto, donde dependiendo de la estación las actividades son distintas. Uno no va al cine, por ejemplo, aquí en verano. Uno va al cine en verano y es que estás loco. O sea, en verano uno está afuera, en la calle, uh, en el sol, en la playa, en los lagos, montando bicicleta. La gente que va al cine en verano, como yo, porque yo siempre voy al cine en cualquier etapa del año, los ven como locos. Al cine se va en invierno.
donde hace frío y donde uno va a meterse en un lugar oscuro con calefacción, ahí es donde uno va al cine. Pero en verano ni de vaina. De hecho, los teatros, no los de cine, los teatros de escena, los cierran, tienen vacaciones de verano, tal cual. Porque nadie va al teatro en verano, nadie se mete en una sala oscura cuando afuera está la vida, está los árboles frondorosos y calor y la gente semidesnuda en la calle, sino completamente desnuda en algunos lugares. Este, entonces, bueno, es completamente un estilo de vida completamente distinto al que pues yo me he acostumbrado, pero como les digo, pues yo mantengo también, yo no le paro si es verano, invierno, lo que sea, yo igual voy para el cine cuando puedo, ¿no? Em, y bueno, obviamente pues la comida es distinta, la música, la gente, el cómo se trata uno en la calle. Ya después de tanto tiempo, a mí me gusta, a mí sí me gusta lo de las estaciones, sin embargo, wow, el invierno es fuerte, es largo, gris, triste, deprimente. Y ya llega un momento donde dice, ya basta, quiero sol, quiero calor. Y uno, yo eso sí que lo extraño mucho de Venezuela, esa eterna primavera o incluso verano que tenemos con sol eh, prácticamente los 365 días del año. Es eso realmente, uno no lo toma en cuenta cuando está allá, lo da por sentado. Pero cuando está viviendo en un país como este, uno dice, wow, sí que es fuerte, sí que es fuerte. Entonces, bueno, esas son cosas a las que uno se ha ido adaptando, donde uno empieza a construir nuevas rutinas también en este entorno. Como les digo, hay actividades distintas en verano e invierno. Em, Uno se viste distinto, las chaquetas, las bufandas, los gorros, etcétera, esas cosas que uno no usa para nada en nuestro país. Am, entonces, ponerse los zapatos. Por ejemplo, hay una costumbre aquí en Alemania donde uno entra a una casa y se quita de inmediato los zapatos. Eso jamás lo había hecho yo en Venezuela. Entonces, uno está incluso visitando a alguien formalmente y lo que está es en media. O si acaso te ofrecen unas pantuflas los dueños de la casa, etcétera, pero uno se quita los zapatos a entrar a la casa, ¿no? Eso es algo sagrado. Y bueno, uno se acostumbra, ya lo hace automáticamente y no tiene nada extraño estar en medias en casa de extraños, pues, o de visita. Em, Obviamente el tener una pareja alemana, pues ha sido un gran apoyo en ese proceso de adaptación. Conozco ya de lleno sus costumbres, las costumbres que ella me ha enseñado. Eh, por supuesto, hay cosas donde todavía chocamos, pues, y donde de repente con su niñez y sus vivencias y sus enseñanzas de sus padres completamente distintas a las mías, ¿no? Otro mundo. Y ahí esos choques culturales. eh, Hay una cosa que yo creo que también es generacional. Yo no sé la verdad si en Venezuela los jóvenes, por ejemplo, los hombres, los varones, hacen pipí sentado. Eso, eso es algo que a mí me ha costado. Coño, yo siempre he hecho pipí parado, pues, ¿no? En donde sea, en la poseta y tal. Aquí en Alemania, eso es una transgresión absoluta. Y aquí por lo menos no es una cuestión generacional. O sea, mis suegros, mis viejos, ellos hacen, él hace pipí sentado en la poseta. Los hombres aquí hacen pipí sentado en la poseta. Y es así como una cosa, como de respeto también a la mujer, porque obviamente cuando uno hace pipí parado en una poseta, uno pues no mea por todos lados y deja esa vaina sucia. Y yo nunca había pensado en eso, la verdad. Soy sincero. Nunca me había puesto a concientizar de que eso podía ser un problema. Y como les digo, yo no sé si en Venezuela eso es algo que, que la gente hace hoy en día, los hombres, ¿no? Los varones.
Me interesaría saberlo, la verdad. Eso es un shock cultural que a mí me ha costado y a veces, o sea, por simple comodidad y rápido, estoy vestido en los jeans, me da una ladilla, quitarme el cinturón, abrime el botón, sacarme los pantalones, sentarme, pasé pipí, cuando lo que puedo es bajarme el cierre, ¡pum! Listo. Eso es uno de los choques así. Y cuando mi mujer me ve haciendo pipí parado, me forma un peo, ¿no? Yo, coño, qué ladilla. Pero eso es algo realmente, cosas así como estúpidas, ¿no? Pequeñas que uno no había tomado en cuenta. Y me interesaría saber si es algo generacional, si es algo que los jóvenes en general hoy en día ya como con más conciencia y como con más esta cosa de, no sé, de integración de géneros, etcétera. En eso se ha generalizado, pero en todo caso, para mí fue todo un proceso de adaptación muy raro. Y como eso, pues muchas otras cosas. Em, por ejemplo, una cosa que a mí también acá me impactó y yo tampoco me he acostumbrado, es lo de sonarse las narices. Por ejemplo, cuando uno tiene moco, en Venezuela uno, no, uno es decir, aspira, ¿no? Se, se traga los mocos a través de la nariz prácticamente, ¿no? Eh, Eso aquí en Alemania es una falta de respeto. Es una falta de respeto eso de estarse aspirando los mocos. Aquí uno se tiene que sonar la nariz y tú puedes estar en un teatro, en un cine, tú puedes estar en una reunión con tu jefe y tú agarras tu pañuelo y te suenas durísimo. Así que suena esa vaina. Y para mí eso es una falta de respeto. Eso es así como que verga. Qué cochino este pana. Pero eso es lo que se hace acá. Fíjate, eso me ha costado muchísimo. Yo tengo ya conciencia un poco de eso, pero me cuesta muchísimo eso de sonarme los mocos durísimos enfrente de la gente. Yo sigo aspirándome los mocos y bueno, cuando estoy así en la casa y tal, porque eso es otra de las vainas que a mi esposa le choca y le arrecha y me forma peo cuando me escucha aspirando los mocos. No, tengo que sonármelos y, y eso es así, aceptado en la calle, ¿no? Esas son cosas culturales que uno, o sea, uno ve lo obvio, ¿no? La comida, tal, no sé qué, pero estas cosas de la vida cotidiana y de la convivencia que son realmente interesantes y como eso en un montón de cosas. Y obviamente eso, al estar con una pareja local, pues ese proceso de adaptación y de aceptar estas nuevas em, rutinas, pues se hace mucho más fácil, ¿no? Ahora, está una cosa que también em, el ser padre, ¿no? Yo, como les digo, ahora soy padre de familia. Ya, pues, desde hace 14 años soy yo papá. En Alemania, mis dos hijas nacieron acá, son alemanas. Sin embargo, para nosotros siempre estuvo claro que ellas iban a crecer en esta biculturalidad. Era sumamente importante, sobre todo para mí, y menos mal que mi esposa lo aceptó y lo vio de esa manera. Era sumamente importante que mis hijas hablaran español, es decir, pero que crecieran hablando español y aprendiendo español como si fuese también su madre, su lengua materna, ¿no? Obviamente estamos en Alemania, la mamá es alemana, les habla en alemán, sus amigos y su entorno son alemanes, en su mayoría, porque ellos tienen unos amigos bastante multiculturales también. Pero obviamente yo comunicarme con mis hijas, pues para mí era claro que tenía que ser en español. Es la forma en la que yo me puedo articular mejor, en la que yo puedo expresar pues mis ideas, mis emociones, enseñarles cosas. En alemán no lo iba a poder hacer. Me cuesta, obviamente, muchísimo. Me siento poco natural hablándole a mis propias hijas en un idioma que no es el mío. Y eso, por suerte,
en una ciudad como Berlín, cosmopolita, grande, desarrollada, es posible. Es decir, aquí existen kinder y colegios bilingües. No solo inglés, alemán o lo que sea, pero español, alemán. Antes había pocos, ahora hay muchos. Ha crecido muchísimo la oferta y tuvimos la suerte de encontrar cupo en un kinder bilingüe, español-alemán, donde ellas desde chiquiticas, pues estaban aprendiendo la lengua. Es decir, el kinder, de hecho, las dueñas son unas peruanas, entonces ellas hablaban todo el tiempo español en el kinder. De hecho, es muy cómico porque tú las escuchas hablando español y ellas tienen un acento como peruano, precisamente, ¿no? Porque ellos aprendieron la lengua con sus maestras peruanas y por mucho que me escuchan a mí, el acento y tal, ellos tienen ese acento así como neutral, como peruano, en realidad. Y entonces y aprendían palabras así como en vez de decir suéter, decían chompa, dicen todavía. Y a veces también eso es como un choque cultural para mí, porque como que chompa, ¿qué vaina es esa? Bueno, es un suéter, o una chaqueta y tal. ¿No? ¿Qué es eso de chompa? Bueno, así hablan ellas. Pero entonces fueron creciendo, ellos fueron adaptando todo, ¿no? En los dos idiomas. Ellas hablan conmigo en español fluido y pum, voltean hacia su mamá y hablan alemán, como un switch. Y es increíble como los niños aprenden los dos idiomas así, de la nada, maternos. Obviamente hay una mezcolanza ahí porque, bueno, les falta vocabulario, hay palabras que no saben y entonces empiezan a hablar una mezcla ahí de alemán con español y tal. Pero funciona bastante bien. E incluso después, cuando salen del kinder, entran a los colegios normal, a la primaria, pues hay un colegio público además, no pagamos nada. Un colegio público bilingüe, español-alemán, que es lo que llaman aquí las escuelas europeas, que es una iniciativa europea donde entonces existen estas escuelas, pues no solo en español, sino en cualquier idioma europeo, hay esas escuelas bilingües, es decir, hay escuelas de Europa en polaco, polaco-alemán, inglés-alemán, portugués-alemán, ruso-alemán. Hay todas las lenguas europeas que te puedas encontrar existe un colegio bilingüe acá. Entonces ellas entraron obviamente al colegio español-alemán, incluso alfabetizadas en español, o sea, ellas aprendieron a leer y escribir primero español que alemán, porque nuestro razonamiento era que, bueno, ellas están en Alemania, su entorno es alemán, la mamá es alemana, o sea, el alemán lo tienen prácticamente por ósmosis, naturalmente lo tienen y lo van a tener. En cambio, el español no. Entonces, al alfabetizarlas, que aprendieran primero a leer y escribir español, pues ya eso está interiorizado y mientras van creciendo, obviamente el alemán se da naturalmente. Después, obviamente, en el colegio también las enseñan a escribir y a leer en alemán. Pero entonces, pues se va equilibrando eso a medida que van avanzando. Y eso funciona excelente. Incluso después la secundaria, ya mi hija mayor está en la secundaria, sigue con el concepto de la Europa Schule, o sea, de la escuela europea, donde también siguen español. Ya ahí ella decidió cambiarse al grupo alemán, como de lengua materna alemán, porque bueno, ya está, ya aprendió el idioma, no sé qué. Le da medio ladilla seguir con eso porque, bueno, ya la mayoría de sus amigas son alemanas, etcétera. A pesar de que pues en el colegio, sobre todo en la primaria, como está en esa escuela, pues hay niños de todos los lugares hispanohablantes de Latinoamérica y España. Entonces tenían amigas chilenas, españolas, argentinas, venezolanas, colombianas, etcétera, donde también los padres pues o eran biculturales o eran completamente chilenos o eran incluso completamente alemanes que querían que de estos alemanes que querían que sus hijos aprendieran español y los metían en la escuela española, aunque ellos no hablan español. Entonces, bueno, existía también, existe todavía esa mezcolanza. Y eso, entonces, hasta la primaria, hasta la secundaria, ya se gradúa de secundaria
con un título bilingüal, o sea, con un título además convalidado por España y convalidado por Alemania, o sea, que se pudiese ir a estudiar a España perfectamente sin ningún problema. Entonces eso es también como un regalo, o sea, ellas no se dan cuenta y a veces se quejan y se ladillan porque, coño, la verdad es que aprender gramática en español a mí mismo me cuesta. O sea, yo era malísimo en el colegio en español. Yo no sé, yo no sabía qué coño era eso de sujeto, predicado. Y me cuesta explicárselos a ella porque me cuesta, pues. Y entonces a ellas también les da un poco de fastidio tener que aprender eso. Ellas hablan y entienden perfectamente, pero una cosa es eso y otra cosa es ponerse a escribir trabajo y hacer exámenes ya de gramática y bueno, eso les ladilla. Pero ella, la verdad es que nosotros les estamos dando un regalo que ellos no se dan cuenta, porque además están aprendiendo inglés y ellas salen, o sea, graduadas con 3 idiomas, incluso pueden elegir francés hasta en un momento. Y ellas entonces, o sea, se les abren las puertas del mundo y de todo tipo, oye, con 3, 4 idiomas que lo aprenden con toda facilidad, porque esa es otra, o sea, uno a los 45, 40 años, o sea, yo llegué aquí a Alemania, tenía 30 años, ya a esa edad aprender un idioma y un idioma tan jodido como el alemán cuesta, pana, eso ya es distinto. Aprender un idioma de adulto no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, no, es importante con los niños. Además, mantenemos esa identidad cultural. eh, Obviamente ellos tienen contacto con mi cultura venezolana. Eso a su vez me ha puesto a mí mismo en contacto. Yo cuando salí de Venezuela lo que menos quería saber era de Venezuela. Pero a medida de que fueron pasando los años y ahora con mis hijas, pues me he ido conectando mucho más con mi venezolanidad y con mis raíces y he ido rescatando cosas que yo en mi adultez, en mi juventud, digamos, pues nunca le di importancia o nunca, o lo di por sentado y en realidad no me interesaba, pues. Hoy en día, pues me conecto con mi propia identidad a través de mis hijas, porque además, me gusta, ¿no? Enseñarles y que sepan también de dónde uno viene. Em, Porque entonces además ellas se relacionan con toda mi familia. Esa era otra cosa importante, ¿no? El hecho de que pudieran hablar español para que se pudieran comunicar pues con su abuela venezolana, con su abuelo venezolano, con sus tíos, con sus primos, o mis primos, ¿no? Que son sus primos lejanos, etcétera. En fin, con toda esa familia venezolana que tienen, que de hecho es incluso hasta más numerosa que la familia alemana, eh, pues el idioma se los permite, ¿no? Y obviamente un regalo, pues para mis padres también, que ellos como abuelos, que no hablan ni pío de alemán, pues se puedan también relacionar con sus nietas en su idioma materno, obviamente. Entonces, bueno, eso también es una cosa muy dura porque, pues, ellos tienen aquí la familia alemana, obviamente, tienen su abuelo y su abuela alemana, a través de mi esposa, ¿no? Y viven, por suerte, no muy lejos, viven no en Berlín, pero a 20, 30 minutos, o sea, los vemos a menudo, mis hijas han establecido una relación con sus abuelos, etcétera, se van a su casa, ellos vienen acá, hay una presencia constante, lo que no es lo mismo, obviamente, tristemente, pues con sus abuelos venezolanos, pues los ven. Ah, mi mamá desde que nació mi hija pues venía todos los años, hasta el COVID, que no pudo venir más. Y pues las venía 1, 2 meses que venía, una vez al año, y obviamente intenso, tratando de hacer las actividades, etcétera. Pero ya, eso era todo lo que se veía. El resto es una abuela, lo que yo llamo la abuela cara de vidrio, porque es una abuela que está ahí en el teléfono, está en el WhatsApp, está en las videollamadas y se relacionan pues a través de eso, de un teléfono, a través de una pantalla. Entonces la abuela cara de vidrio, ¿no? Eh, Mi padre, pues un poco menos, ¿no? La relación
bueno, por razones de personalidad y eso, mis padres están separados y bien, venían pues por separado y tal. Y luego durante el COVID mi padre que vino a visitarnos se quedó atrapado en Alemania y ya mi padre está un poco mayor y dijimos, no, o sea, no se va a regresar a Venezuela. Y bueno, ha sido todo un rollo, pero por suerte logró quedarse un tiempo aquí en Berlín y después ellos decidieron con su esposa, que es española, pero, o sea, venezolana, pero con pasaporte español, decidieron irse para Madrid y se establecieron en Madrid y ahora están en España y bueno, por lo menos mucho más cerca. Y yo visito a mi padre mucho más seguido, etcétera. Sin embargo, pues cuando estuvieron acá, pues ya pudieron relacionarse un poco más con las niñas. Pero la verdad es que obviamente la intensidad en cuanto a las relaciones con sus abuelos alemanes y sus abuelos venezolanos, pues es muy desequilibrada, no es la misma. Para, pues para desgracia tanto de mi madre sobre todo como para ellas, las niñas, porque pues no tienen esa relación tan intensa. Eso también em, procura que uno también cree esas redes de apoyo, porque entonces, bueno, si no están mis padres, si no está su familia venezolana, por lo menos tengo a mi hermano acá, tienen a su tío, que él a su vez tiene ahora también chamo, y pues ahora tienen primos, ¿no? De hecho son sus únicos primos, porque, bueno, mi esposa perdió a su hermano hace tiempo y era su único hermano y pues no tiene primos por parte de la familia alemana. Entonces, por lo menos tiene sus primos venezolanos o alemanes, porque también son alemanes, los dos niños de ella, de él, perdón. Él se casó con una estadounidense, una americana, que también vive en Alemania, etcétera. Entonces, tenemos como una familia así, todo completamente multicultural, etcétera, pero obviamente mi hermano, o sea, su tío, pues les habla en español también. Por ahí tienen contacto también con la cultura. Tienen a sus primitos acá, etcétera, que también van al mismo colegio bilingüe. Y bueno, se crea por lo menos esa red de apoyo que durante la crianza, que es tan importante, ¿no? Todo esto de lo que es el trabajo, ¿no? Y cómo equilibrar mis actividades personales, profesionales, pues con la familia, como la responsabilidad económica sobre todo, que eso ha sido también un tema y ha sido también fuente de conflicto sobre todo al principio porque pues mi profesión, que es una profesión vocacional con el cine, tiene que ver con sueños que se querían cumplir y con una meta que había en la adultez joven, ¿no? Yo estudié cine, producción audiovisual, etcétera. Yo quería dirigir, quería hacer mis películas, quería hacer cosas. Llegué aquí y me enfrenté con la dura realidad de que, bueno, eso no es tan fácil, ¿no? Eh, Llegué a una ciudad completamente multicultural y llena de talento de todas partes del mundo, con escuelas de cine prestigiosas, con Hollywood filmando en el patio trasero, porque aquí vienen a filmar todas las películas de Hollywood en los estudios Babelsberg para aprovecharse el financiamiento alemán, etcétera. O sea, todas las películas de Matrix se hicieron acá. John Wick, todas estas vainas. Los Juegos del Hambre, por ejemplo. Todo eso se filmó aquí en Berlín. Y uno compite contra eso. Y uno intenta entrar en esa industria. Y cuando uno es chamo, soltero y que se quiere comer al mundo, pues lo puede hacer. Yo llegué aquí ya con 30 años a estudiar un posgrado. Ya empecé a hacer pues mi vida con mi pareja y a formar una familia. Entonces, pues obviamente yo intenté al principio, ¿no? Conectarme con esa vibra de Berlín y tal. Em, que si hubiese estado soltero, solo, sin responsabilidades, pues yo creo que hubiese surgido algo muy distinto a nivel profesional. Pero en el momento en que llega la primera chama,
empieza a haber responsabilidades, tu pareja empieza a ver que tú lo que estás es pelando bola, mientras ella está ganando plata, etcétera. Ella empieza como a asumir el rol de proveedora financiera, cosa que, bueno, o sea, en una familia no importa, ¿no? Pero llega un momento en donde dice, bueno, pero ya va. Tú vas a estar jugando aquí a hacer videitos y huevonada y mientras yo me parto el culo ganando la plata. No, no es así. Ve a ver qué coño te busca. Empieza a ganar real. Porque está muy bien tener sueños, metas y vocación, pero de esto no vamos a vivir. Entonces, claro, la realidad pega. Y yo tengo que entonces replantearme mis metas. No mis metas, porque mis metas siempre han sido las mismas, pero replantearme mi ruta y replantearme qué es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, sí, tuve que empezar a buscar cómo coño sé, porque tampoco conseguí un trabajo fijo, que pague relativamente bien, etcétera. Eso me costó una bola, señor, porque, o sea, yo nunca he hecho otra cosa que no tenga que ver con el cine. Por suerte, yo tengo habilidades técnicas que tienen que ver con la edición, que tienen que ver con la postproducción, que tienen que ver con, bueno, con todo el proceso técnico de realización, que no es un trabajo creativo, pero es lo que me ha permitido a mí, o me había permitido también hasta ese momento, subsistir y ganarme la vida. Que ya no es que voy a escribir el guión que quiero y buscar financiamiento y hacer mi película y pues ganarme la vida haciendo eso, ya eso no fue así o no ha sido así. Me tuve que empezar a buscarme un trabajo normal, fue muy difícil, empecé incluso a trabajar en un call center porque era lo que conseguí hasta que, bueno, ese es el peor trabajo que yo he hecho en mi vida, no se lo deseo a nadie. Trabajar en un call center es el terror psicológico más horrible que existe en el mercado laboral. O sea, una vaina donde estás además sentado en una vaina donde te están controlando cada segundo, que tienes que pedir permiso para ir al baño y está el reloj ahí conectado a un teléfono que a cada rato está sonando y obviamente en un call center, mi caso era un call center de una página de venta de boletos aéreos. Entonces tú te podrás imaginar, la gente que llamaba ahí lo que llamaba era recha, porque lo que tenía era tremendo peo, porque tenía un problema con su pasaje, estaban en el aeropuerto y no se podían montar en el avión y entonces tú te tenías que calar los gritos de esa gente y a resolverles el peo. Y no solo eso, en alemán. O sea, chale bola, porque eso fue un engaño también, porque supuestamente yo había entrado para ocuparme del grupo español y tal, pero eso nunca fue así. A mí me echaron a esa vaina en el agua y lo que recibí era los alemanes arrechos porque algún peo tenían. Y entonces trancabas esa llamada e inmediatamente sonaba la siguiente y eso era todo el día, hermano. Un desastre. Eso me sacó unas buenas canas. Por suerte no lo tuve que hacer mucho tiempo porque pues conseguí un trabajo mucho más adecuado en un cine, ¿no? Que al principio, pues lo que necesitaba era simplemente que hiciera cotufas y vendiera entradas, ¿no? En el cine. Yo dije, bueno, esto es mejor que el call center de mierda. Esta por lo menos estoy en un cine, que es lo mío. Y bueno, así fue, empecé a trabajar ahí. Luego ellos se dieron cuenta que yo podía hacer sonido, yo podía hacer luces y era un cine que hacía eventos. Entonces yo podía encargarme un poco de las vainas técnicas. Luego se dieron cuenta que yo podía más y más, me pusieron de proyeccionista, empecé a hacer las vainas, se dieron cuenta que yo tenía otras habilidades más académicas y me pusieron ya entonces en un cargo de distribución, o sea, de programación y de contactar las películas y hacer como organizar
la programación. No programando, sino organizar que la programación se llevara a cabo tal como los programadores lo tenían. A la vez de que vendía entradas, hacía cotufa, vendía cerveza, hacía sonido y hacía el por supuesto. Entonces, y además, un trabajo de fin de semana y de noche porque es un cine. Obviamente también. Y con una chama recién nacida o pequeña en todo caso, pues tampoco duré mucho ahí, ¿no? Es un trabajo también que es muy poco familiar, muy poco compatible pues con la familia. Em, Así que bueno, empecé a buscar otra cosa, obviamente, urgentemente, y bueno, salió una oportunidad única en una compañía productora de documentales muy prestigiosa aquí en Alemania, que necesitaban a alguien que se encargara del departamento técnico y de postproducción, y bueno, me salió eso, de chiripa, porque yo había estado aplicando un montón de trabajo y nunca había salido nada. Y esto salió. Yo no es que soy muy afín de los documentales y no era nada que yo me pensara hacer, digamos, profesionalmente. Yo siempre he querido hacer ficción, en lo que me formé. Yo me formé como actor, hacía teatro, yo actuaba incluso. Se puede decir que hasta profesionalmente en Venezuela en el teatro. El trabajo con el actor era para mí pues lo más importante en mis propios proyectos. Siempre el trabajo con el actor ha sido lo que a mí más me ha fascinado. Incluso he hecho talleres, he dado talleres también de improvisación, de actuación, porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Obviamente, en los documentales, pues eso no existe, no hay actores, ¿no? Sin embargo, fue lo que se dio, fue la oportunidad que se dio en mi área, en mi industria, en algo que yo manejo bastante bien, que es la postproducción, y pues ahí me he desarrollado. Al principio en esta área un poco más técnica y hoy en día ya como supervisor de postproducción, donde tengo un equipo a mi cargo, donde hacen pues los trabajos técnicos y procesos técnicos que tienen que ver con la postproducción. Y pues yo manejo pues varios proyectos de documentales y hemos hecho cosas grandísimas pues para Netflix, para Prime, para todos los canales locales y extranjeros. Hemos estado en Sundance, en la Berlinale, en Copenhague, en todos los festivales grandes, con documentales pues de gran envergadura, en una compañía muy, muy prestigiosa que ha crecido. Y pues tengo ahora un cargo de liderazgo ahí desde hace que tengo, o sea, tengo ya 9 años en esa compañía, he hecho carrera ahí. Y eso pues obviamente me, me ofreció una estabilidad laboral, financiera, emocional, que es lo que me ha permitido desarrollarme e insertarme en, en la industria y en la sociedad alemana. Pues es una compañía alemana, yo trabajo con alemanes, hablo alemán, aunque mi equipo es completamente extranjero, tengo de todos, de todos lados. Yo hablo español, inglés y alemán en 10 minutos que hablo con distintas personas. Entonces es una cosa un poco esquizofrénica y me vuelve loco y llego a la casa completamente, o sea, agotado mentalmente y físicamente, pero es, es bastante, mm, es muy satisfactorio poder hacer el trabajo que hago hoy en día, aunque como les digo, fue algo que jamás me imaginé que fuese a ir a ese rumbo, ¿no? En trabajar en documentales. Así que pues mis metas de trabajar en ficción siguen ahí, ¿no? Yo he tenido siempre mis proyectos paralelos. Al principio, cuando estaba en esta onda de que todavía no tenía un trabajo fijo y estaba buscando la forma de surgir, hice un largometraje propio de ficción, que lo pueden ver por ahí, se llama Berlin Junction. Eh, lo pueden ver por Tubi, por Prime, por muchos lados. Pero bueno, fue obviamente una película de cero presupuesto, con mucha improvisación actoral, porque ese era el trabajo que yo quería hacer, ¿no? Con los actores, etcétera. Pero, no, esa ruta fue
desviándose a lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, pues todavía tengo mis proyectos y mis ideas y mis cosas que quiero hacer. Entonces, bueno, pero tengo este trabajo que es fijo, ¿no? Es un trabajo de oficina de 9 a 5 y media de la tarde, clásico, em, donde pues entonces en la mañana llevo a la chama al colegio o el trabajo, llego aquí tipo 6 y media, 7 de la noche, pues a cenar prácticamente, o a ver si hay una tarea, lo que sea. Es prácticamente un ratico que tengo con la familia. Ya a partir de las 8, 8 y media, las niñas se preparan para ir a la cama. A las 8 y media ya están en la cama a dormir. Y bueno, y ese es el tiempo que tengo yo para mí. Mi esposa también se va temprano a la cama porque trabaja muy temprano. Em, Se levanta muy temprano y se va a acostar. Yo saco a la perra, todo el mundo en la cama y bueno, tengo mi espacio, que es el momento, este momento donde estoy grabando y hago mis cosas personales. Una hora y media máximo, hasta las 10 de la noche, porque yo también estoy destruido. Y a las 10 de la noche me voy a la cama a leer o a pedir pista, pues, y a las 11 de la noche estoy listo. Durmiendo hasta las 7 de la mañana, mis 8 horas cuadradas. Y esa es mi rutina, ¿no? Esa es em, la rutina que, y obviamente no me queda tiempo de hacer absolutamente más nada. Entonces algún proyecto grande, etcétera, es prácticamente imposible de desarrollar con tan limitado tiempo, con tan limitada energía. um, y pues cualquier lugar o cualquier evento, cualquier cosa que haya extra, pues es algo que hay que negociar con la familia, porque es tiempo que le quito a la familia, ¿no? Entonces los fines de semana pues intento hacer actividades con las chamas. Yo en verano, pues los sábados juego softball también. Entonces, también al principio cuando eran más chiquitas era un poco más difícil. Ahora ya están más grandes, más independientes, tienen sus amigas, etcétera, pueden hacer cosas. Pero hay que adaptar, hay que encontrar eso que tanto se habla del work-life balance, ¿no? Ese balance de tener tiempo de calidad con la familia, ¿no? A pesar del trabajo y bueno, de estas cosas que uno siempre tiene como de proyectos personales, ideas y tal. Pero bueno, por lo menos he podido establecer una estabilidad económica, etcétera. Y eso, bueno, eso es importante. Sin embargo, es eso, como eh, estoy agotado también. Em, bueno, y por ejemplo, entonces eso ha funcionado también para integrarse, como dije. Em, Eso es algo muy importante, lo de la integración, ¿no? Y es un tema además em, que es muy delicado, muy sensible, sobre todo en Alemania, lo de la integración. Aquí vienen muchos extranjeros, a diferencia de los Estados Unidos, donde son los latinos que van, digamos, a invadir el país, lo diría Trump. Aquí son otro tipo de migrantes los que se consideran los invasores. Pues aquí hubo en los 60 o por ahí lo que llaman trabajadores importados de Turquía que se fueron asentando acá, fueron trayéndose a sus familias, eran personas humildes de muy poca educación, con culturas completamente distintas, pero que se fueron asentando acá, fueron consiguiendo trabajo acá, fueron consiguiendo una mejor vida acá, pero fueron creando como guetos, fueron creando como pequeñas comunidades cerradas y tú ves aquí ya turcos alemanes o alemanes de tercera generación turca que sin embargo pues siguen hablando turco en su casa, siguen teniendo sus costumbres turcas, etcétera, y se han creado como esas zonas, digamos, también donde tú incluso a veces ves letreros en turco, ni siquiera en alemán. Y eso se ha venido convirtiendo también en una especie de choque con los alemanes nativos por esto de la integración, porque sienten que ellos no se han integrado a la sociedad, que han intentado también como imponer. Obviamente aquí hay una cosa cultural. Aquí, por ejemplo, el plato típico berlinés
es una vaina turca, pero no porque sea turca de Turquía, sino porque lo inventaron los turcos en Berlín, que es el döner, que es como es un kebab, ¿no? Un sándwich con pan turco de carne de cordero, que ahora los hay pues de todo tipo. Pero eso es el típico restaurante turco, pero que es berlinés, no es turco. Así que ha habido como una mutación cultural ahí. Pero sin embargo, entonces empiezan a existir esas rencillas, esa xenofobia. Después con la guerra en Siria, pues vinieron muchos sirios, muchos afganos, muchos árabes. Y eso se ha convertido en un problema. Entonces aquí los latinos no somos el problema, son los árabes, son los turcos, ¿no? Y eso ha generado mucha xenofobia y mucho racismo y es una de las razones por las cuales la extrema derecha también ha resurgido tanto últimamente, ¿no? En Europa en general y en el mundo en general y en Alemania también. Eh, pero lo que quería decir es que en todo caso los latinos que venimos acá, coño, obviamente si tú estás en Alemania es porque vienes a echarle bola, hermano. O sea, tú vienes acá a aprender un idioma jodido, a calarte un invierno a coño de madre. O sea, tú no vienes aquí a jugar carrito. Si tú vienes acá es porque le vienes a echar bola. O sea, si tú, no es que estoy diciendo que aquí somos más arrechos de los que se van para Latinoamérica, ¿no? Pero la verdad es que si tú estás acá no es porque no vienes a joder, es porque, coño, tienes o razones familiares o tienes unas metas muy claras. Entonces, yo creo que los latinos, por lo menos los latinos yo me he encontrado acá, son personas profesionales, son personas realmente que se han interesado en la cultura alemana, que se han integrado. Muchos de ellos ni siquiera hablan inglés, o hablan español o hablan alemán, pero no inglés. Entonces, ese problema de integración no lo existe tanto con, con los latinoamericanos. Entonces, uno aquí, sin embargo, hay obviamente cada vez más migración, muchísimo más venezolanos también de lo que había antes. Ya se escucha el español por todos lados, en cada esquina. Pero es importante aprender el idioma, involucrarse en actividades locales, ir a los festivales, conocer gente en el trabajo, etcétera. Este, eso forma parte de esa integración también como para tú sentirte que perteneces a algo, porque el estar aquí tan lejos de tu familia, de tu idioma, de tus costumbres, de tus vainas, eh, no perteneces ni aquí, ni allá, ni a ningún lado, pues tienes que empezar a crear tus propios espacios. Y también pues vas encontrando poco a poco esas personas. Aquí hay asociaciones culturales latinoamericanas, hay también grupos eh, de venezolanos en Berlín, por ejemplo, o venezolanos en Alemania, y se reúnen y hacen actividades. Han venido saliendo emprendimientos, restaurantes, areperas, cosas así. Y todo eso obviamente es posible también porque esas personas, pues como parte de esa integración, empiezan a buscar sus espacios, a traer sus culturas, sus cosas, sus raíces y a ofrecerlas en un lugar, pues, donde existe esa aceptación, ¿no? Y esos son como recursos y comunidades de expatriados que te ayudan en todo este proceso de migrante, de encontrarte. Y como les digo, uno cuando se va poniendo un poco más viejo empieza como a reconectar con esas raíces, con esas culturas, con esa necesidad de, coño, de rescatar donde uno nació y como uno hablaba y las vainas que uno hacía. Es muy difícil, sobre todo estando acá, ¿no? Porque tampoco quiero comparar, pero es muy distinto estar en un lugar como Miami, donde está, pues, lleno de venezolanos, o sin ir tan lejos, como Madrid, ¿no? Como en España, que por el simple hecho de hablar el mismo idioma, pues, los venezolanos se les hace más fácil ir allá, sencillamente porque pueden comunicarse, pues, sin mayor dificultad. Mientras que acá es una cosa realmente aterradora. Entonces, bueno,
Eso es más o menos lo que significa ser esposo, padre y expatriado acá en Berlín. Me encantaría saber cuál ha sido su experiencia, sus experiencias, qué estrategias les han ayudado, sobre todo si están en otros países, cómo ha sido esa integración en otros lugares de Latinoamérica o en España o en Estados Unidos o en otros lugares de Europa. O sea, yo conozco, tengo conocidos, amigos, incluso familiares que han estado en los Emiratos Árabes o en Singapur, en Hong Kong. Coño, que ahí sí me lo imagino mucho más arrecho de lo que ha sido poderse integrar en Alemania, ¿no? No sé cómo es esa experiencia en otros lugares, cómo encontrar ese equilibrio en tu vida como expatriado, ¿no? Con tu familia propia, con tu familia adoptada, con tus amigos prestados, etcétera, ¿no? Así que, bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Escríbanme, Xagudo en Instagram. Y bueno, nos ayudarías muchísimo si te suscribes al podcast, si nos pones un review de lo que te parece y para ver si hacemos crecer esto un poco. Así que muchas gracias y pues nos escuchamos en la próxima. Chao.